Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Las residencias nos ocuparon y nos preocuparon durante la pandemia. Incluso podríamos decir que para un sector de la sociedad fue una realidad completamente desconocida, que conoció en circunstancias trágicas durante la pandemia. Pero ahora que estamos en ese momento post-pandemia, muchos nos preguntamos si realmente hemos aprendido algo o de lo mucho que se dijo que se iba a hacer, se está haciendo. Es el tema que traemos hoy a Enfoque. Vamos a ver en nuestro vídeo y luego dejamos a los profesionales que lleven el hilo conductor de este programa. El Colegio de Médicos de Toledo, a través de su fundación Dr. Atanasio Ballestero, ha organizado una serie de jornadas de estudio, trabajo y reflexión sobre la realidad de las residencias de mayores. El objetivo es conocer, desde diferentes ópticas y puntos de vista, la realidad de la atención a los mayores para generar debate, reflexión y deliberación, de la que surjan ideas e iniciativas que mejoren la situación, a través de un cambio de la actitud de todos los implicados, a saber, profesionales sociosanitarios, gestores, la administración, los usuarios y sus familias y la población en general. La mejora notable de la supervivencia en las últimas décadas en nuestro medio conlleva un aumento relevante de la población mayor de 65 años, que con frecuencia sufren patología crónica, a menudo compleja, que les hace vulnerables, frágiles y dependientes. Las residencias de ancianos son, o deberían ser, los recursos sociosanitarios asistenciales en los que se aportan cuidados de calidad a personas ancianas y o dependientes, cuando la familia, la comunidad o ellos mismos así lo decidan. Y lo que se pretende valorar y responder con estas jornadas es si esto es así e incluso si debiera ser así. Las jornadas abiertas al público se desarrollarán en 4 sesiones diferenciadas, en las que se expondrán desde diferentes miradas la asistencia sanitaria que se presta a los residentes, las distintas fórmulas de gestión privada y concertada, así como la percepción de los propios usuarios y sus familiares y el papel de los distintos poderes públicos implicados en la atención a nuestros mayores, como son los servicios de salud y los gestores de los centros públicos. Por ello, en cada una de las jornadas se expondrán los distintos puntos de vista que intervienen en la atención a los mayores, institucionalizados desde sus diferentes ópticas y realidades. Pues ha sido una primera toma de contacto con las residencias de mayores, el objeto de este ciclo de jornadas. La próxima es el jueves 11 de mayo, que es una propuesta del Colegio de Médicos. Y para hablar de ello, tenemos con nosotros al secretario del Colegio de Médicos de Toledo, Raúl Calvo Rico. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, nos vemos, iba a decir, de pandemia en pandemia. No quiero No, yo por que Dios. nadie lo vea como una broma, pero sí que es verdad que lleváis una temporada dura y complicada a los médicos. Bueno, a ver, yo creo que es un trabajo que ya sabes que siempre tiene muchas aristas, siempre hay que enfrentar a muchas distintas cosas que vienen en la sociedad, ¿no? La asistencia sanitaria en general, los médicos en particular, que en mi caso como secretario del Colegio de Médicos. Bueno, lo que vamos haciendo es ir haciendo las frentes según van viniendo y luego mantenernos trabajando y sobre todo el Colegio de Médicos que sea un foro de debate para debatir los distintos problemas como hemos hecho ahora mismo con la residencia. La reflexión, que es una parte importante. Begoña de la Iglesia es coordinadora del Centro de Salud de los Navalmorales, especialista en medicina familiar y comunitaria y eres médico también en una residencia. Así es. Creo que te toca por todos los lados. Todos lados, o sea, exactamente. ¿estabas nominada a estar aquí en este programa, sí o sí? Bueno, sí, la verdad que como coordinadora me tocan, tenemos 3 residencias en nuestra zona de distintas características, porque cada una es un mundo, pero sí que estamos ahí pendientes del funcionamiento y del seguimiento de los médicos de la zona y de enfermería, cómo se coordinan con las residencias. Sí, así es. Y Fernando Moreno es médico de atención primaria con amplia experiencia como responsable de residencias de ancianos. Y me han dicho a mí que el tótem de estas jornadas. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. No te identificas, ¿no? No, no tanto como es Ana. ¿Cuántos años? ¿Y por qué está? Porque
Dice, amplia experiencia como responsable... Bueno, yo como Begoña soy médico de familia. Ahora actualmente trabajo en el área de atención primaria de Sonseca. Y bueno, he tenido pues, múltiples contactos con las residencias de mayores desde muchas perspectivas. He sido muchas veces médico de residencias. En las urgencias de atención primaria tenemos relación permanente con las residencias y también pues, he tenido la suerte o la desgracia, no sé, de abordarlas también desde el punto de vista de la gestión. Entonces, bueno, pues tenemos ahí Dice, la suerte de la muchos desgracia, enfoques, ¿sabes? Para tener una ¿Residencias de perspectiva. mayores o residencias de ancianos? ¿Cómo os gusta que lo llamen? Nos gusta más residencia de mayores, Sí, ¿no? pero bueno, es inevitable, que son, sí. es una población anciana y bueno, pues ahí parece que está mejor visto el hablar de residencia de mayores, pero bueno. Hombre, yo creo que en esto también depende del nivel de afectación que tengas. Probablemente cuando nosotros, si llegamos a ser usuarios, nos diremos, me voy a la residencia de mayores, no a la residencia de Hombre, ancianos. hemos conseguido por lo menos que dejen de llamarse asilos, ¿no? Que yo creo Sí, que eso, bueno, que sí, es un, sí, eso es un gran es un paso. avance muy importante. Para mí personalmente, o sea, para mí la palabra anciano es una palabra muy entrañable. Sí, es venerable, a mí sí, me una resulta palabra. muy entrañable y no creo que cuando sea anciano no voy a tener ningún problema en que me digan que soy anciano, ¿no? Efectivamente. La verdad es que lo que ocurre también es que se ha ampliado mucho la horquilla de la gente que está en estas residencias. Hay personas en las residencias de 60 y tantos años que por circunstancias sociales, socioeconómicas o por también problemas sanitarios están ya viviendo en ese tipo de residencias. Y no estamos hablando de personas de 80 y Ancianas, tantos sino años, ¿no? personas mayores. Exactamente. Efectivamente. ¿Creéis que no sé si coincidís conmigo cuando he comenzado a explicar que la pandemia descubrió la realidad de las residencias, aunque fue una realidad muy trágica y muy dramática, yo creo que para un amplio sector de la sociedad? Yo con esto de las residencias de mayores me pasa, por ejemplo, como con las enfermedades. Realmente hasta que no te tocan o no eres un usuario directo, como que, no sé si es también por defensa mental, como que no sabes muy bien qué es una residencia. ¿Hay una percepción real en la sociedad española de la realidad de las residencias, Fernando? Una forma de poder evaluar la fortaleza de un sistema es someterlo a estrés. Y evidentemente la pandemia ha supuesto pues, un nivel de estrés que posiblemente ninguno nos lo hubiéramos imaginado a priori. No, para nada. Pero está claro que sí ha puesto un poco a prueba, ¿no? Toda la estructura sanitaria, la estructura sociosanitaria, las residencias, todos estos elementos que de alguna manera están interrelacionados y bueno, y han puesto sobre la mesa muchas carencias, pero también ha sido, por supuesto, una oportunidad para poder mejorar y para poder ponernos a hablar, a dialogar, qué es lo que ha pasado, en qué punto estamos y hacia dónde podemos trabajar para mejorar y para que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido. Sí, Begoña. Bueno, vamos a ver, no sé, supongo que muchas personas a lo mejor no conocían el funcionamiento de las residencias, no es nuestro caso, nosotros estábamos muy familiarizados. Es cierto que las residencias son el hogar de personas mayores, pero sí sabíamos que es el lugar donde mayor porcentaje de personas vulnerables había, ¿no? Entonces, claro, no nos esperábamos semejante prevalencia de enfermedad, pero al fin y al cabo, pues efectivamente eran personas frágiles, con muchas enfermedades, y que nos dio la capacidad, nos dio la oportunidad de poner toda la carne en el asador con ellos, concentrar el trabajo en coordinarnos, y la verdad es que yo, personalmente, como coordinadora de esta zona, de la zona de los Navalmorales, pues se hizo un trabajo de coordinación que luego eso no sale, pero es verdad que nos coordinamos con los auxiliares, con los directores de las residencias, con los médicos de urgencias, a diario, o sea, se iban a las residencias a diario para ver qué se necesitaba y solventar las carencias, que las había.
Porque eran personas muy vulnerables, muy frágiles, que fueron, y por eso fueron las que más sufrieron con esta pandemia. Llegaba el momento de reflexionar sobre, ya cuando hemos pasado la pandemia. Es que yo todavía no me atrevo a decir que hemos pasado la pandemia. Bueno, aquí hay 3 médicos que me digan si se puede decir o no se puede decir, o estamos en otra fase de la pandemia. ¿Hemos reflexionado suficientemente sobre qué hacer con nuestros mayores, Raúl? Pues quizás estamos en ello, ¿no? Yo creo que jornadas como esta nuestra que hemos hecho y la preocupación que estoy seguro existe a nivel de los organismos públicos y también de la sociedad en general sobre lo que entendemos todos como el envejecimiento, lo preocupados que estamos por el famoso envejecimiento activo, es decir, que las personas envejezcamos de la mejor manera posible y de la forma más sana posible, entendiendo la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, que eso es imposible en todos, evidentemente, sino como otra serie de conceptos que nos permitan llevar una vida de la mejor calidad posible hasta nuestros últimos días. Teniendo en cuenta todo eso y teniendo en cuenta lo que ha avanzado la sociedad y la capacidad y las capacidades, ya que queremos dedicarnos como sociedad, que si como sociedad queremos dedicar recursos a cuidar de nuestros mayores o no queremos dedicar recursos a cuidar de los mayores, igual que cuando tenemos que decidir si como sociedad queremos tener un sistema sanitario público potente o preferimos dedicar el dinero a otras cosas. Yo creo que es momento para poner ese tema encima de la mesa. Ha pasado lo que ha pasado, la pandemia ha sido el gran revolcón social de todo el globo, ¿no? Evidentemente, lo que nos atañe a nosotros, que es la sociedad española, pues yo creo que también fue un gran revolcón y que lo que ha servido mucho es precisamente para poner estos temas encima de la mesa. Y yo creo que es el momento de hablar de ello, ¿no? Y jornadas como esta que promueve el colegio y, insisto, la preocupación que hay alrededor, ¿no? de que se les dé a las personas mayores los mejores cuidados, de que tengan, de que vivan, como dice Begoña, son sus casas, ¿no? De que viven en las mejores condiciones posibles en sus casas, aunque sean casas comunitarias. Eso nos preocupa como sociedad y por eso creo que es el momento precisamente de hablar de ello y de lograr la excelencia, como dice Fernando, ¿no? Sí, pero has dicho una cosa muy interesante, dice que decidamos si queremos cuidar a nuestros mayores y que eso tiene un coste económico. Siempre con Raúl hemos hecho varios programas y siempre parece que cuando se habla de salud parece como que está mal visto poner al lado la contrapartida, que es el coste económico. Ofrecerle una calidad de vida adecuada a un mayor, que tenga cubiertos todos sus servicios, todas sus necesidades, que no son solo materiales, sino son también de compañía, de una persona que le escuche, que le atienda, que emocionalmente conecte con él. Eso cuesta dinero. Y parece que, así cuando hablamos en conjunto, decimos, sí, a los mayores que los cuiden bien, pero cuando decimos, oye, esto cuesta un dinero, o bien te lo saco de tus impuestos, o bien lo pagas tú en el caso de una residencia privada, todo el mundo dice, es que son carísimas, son caras las residencias. Mira, una de las cosas que a mí me interesó hacer notar y poner de manifiesto en la primera jornada que tuvimos fue poner sobre la mesa el conflicto de competencias. Es decir, de quién depende la asistencia a las personas mayores. Claro, ahora mismo legalmente dependen de bienestar social. Pero claro, la atención sanitaria, que es inseparable desde mi punto de vista por muy sano que esté, del bienestar social, bueno, pues digamos que tienen competencias diferentes y partidas de gasto que son diferentes. Claro, ¿cómo podemos hablar de salud sin hablar de bienestar social? Cuando el bienestar social está incluido, según la Organización Mundial de la Salud, en la propia definición de salud. Entonces, yo incluso para estimular el debate ponía sobre la mesa si realmente bienestar social tenía que ser un ente propio con una estructura de gasto definida para ellos solamente y la Consejería de Sanidad o toda la parte de salud pues tendría que ir por otro lado y que luego, bueno, pues se pusieran de acuerdo o se vertebrasen o se coordinasen sin que realmente haya estructuras que sean capaces de ver esto de forma global y bueno, y esa ha sido una de las debilidades del sistema, o sea, las dependencias,
que se han puesto de manifiesto con la pandemia, ¿no? Podemos recordar pues desde el famoso Centro Único de Control de la Pandemia y tal, las dependencias de las comunidades, las dependencias municipales, los distintos tipos de residencias que tenemos, unas de gestión pública, otras de gestión privada, unas de gestión municipal, otras de gestión autonómica, otras inmersas en el SESCAM, otras que nada tienen que ver, ¿no? De tamaños diferentes, o sea, muchas realidades, pero sin que exista una estructura real, ¿no? Que nos permita decir cómo abordamos la asistencia de nuestros mayores, cómo integramos esto en el sistema sanitario y cómo tenemos que organizar la atención sanitaria que le tenemos que dar a nuestros mayores. ¿Y cuál fue la respuesta del auditorio a la casi provocación de Fernando Moreno? En realidad teníamos representantes precisamente de la consejería, bueno, estaba la viceconsejera de Bienestar Social entre el público y también la coordinadora de las residencias de ancianos a nivel regional. Y bueno, la respuesta real era que, bueno, la respuesta que dieron ellos era que si bien no era tan importante desde el punto de vista de gasto, digamos, el que haya dos consejerías separadas, porque realmente, aunque las consejerías formalmente estén separadas, realmente la única diferencia, si las fusionases, lo que decían es que lo único que te ahorrabas era realmente el sueldo del consejero y el viceconsejero, porque de ahí para abajo... En otros momentos del gobierno de Castilla-La Mancha la consejería ha estado junta. Que realmente el tema estaba en determinar las competencias de cada uno y luego cómo se fusionaban esas competencias. Yo en lo que dice Fernando, en lo que creo que deberíamos avanzar en eso que dice Fernando, en sobre todo determinar si las residencias de ancianos deben ser residencias, estas estructuras eminentemente sociales, si deben ser sanitarias, o este mix que se ha creado de sociosanitarias, hasta dónde llega, ¿no? Quiero decir, realmente, ¿por qué no nos planteamos que las residencias de ancianos sean exclusivamente sociales, bien, eliminando el tema sanitario, y que tengan una cobertura sanitaria como tendrían el resto de las personas, aunque no vivan en residencias, evidentemente con las características de que hay pacientes que están inmovilizados, de forma que el sistema sanitario, en este caso el de Castilla-La Mancha, en este caso el SESCAN, sea responsable directo de esto, esté donde esté la residencia y sea de la titularidad que sea, y la Consejería de Bienestar Social se encargue tanto de que las residencias públicas funcionen como de que las residencias privadas cumplan una serie determinadas de parámetros que las hagan, que permitan que se mantengan abiertas. Pero vosotros seguro que recordáis, y sobre todo porque lo habéis vivido en primera persona, cuando en el momento más duro de la pandemia se decía aquello que es que las residencias no son hospitales. Había ese mantra que decía, es que las residencias no son hospitales. Y luego dice, se va a proceder a medicalizar las residencias. Los que conocemos las residencias en su funcionamiento, sabemos obviamente que una residencia no es un hospital, porque cuando tu mayor está en un hospital es porque está enfermo, cuando está en una residencia es porque necesita cuidado. Yo creo que la diferencia y tal. Entonces yo sí te compro esa idea de que deberían de depender de bienestar social en cuanto a centro social, de asistencia, pero sí que es verdad que con una especial hincapié en un servicio médico un poquito más especializado. En el día a día seguro que es mucho más práctico y es mucho más rápido que a la hora de ponerlo sobre el papel, ¿verdad, Begoña? Sí, la verdad. A ver, yo ahí tengo ahí mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas. Yo creo que las residencias, como hemos dicho antes, que es donde más población vulnerable, con un alto porcentaje de fragilidad. La fragilidad se está ahora estudiando muchísimo a nivel del Ministerio de Sanidad, a nivel de la OMS. O sea, se está haciendo muchísimo hincapié en la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? La capacidad de la persona de adaptarse a un evento adverso, ¿no? O a la reserva funcional que tiene, pues por ejemplo, ante una caída, ante una infección. Ya sabemos que las personas mayores tienen menos reserva funcional, son más frágiles, pueden llegar a ser dependientes si esta fragilidad no se recupera, porque es reversible, puede ser reversible. Entonces, dicho esto, yo a nivel de atención primaria, nuestro reto
y las residencias están dentro de la atención primaria, están en nuestros pueblos. Nuestro reto en atención primaria es el prevenir, el atender, el captar, el detectar cuando esa persona está prefrágil antes de que ya llegue a la fragilidad y anticiparte, o si ha llegado a una fragilidad, intentar revertirla antes que sea demasiado tarde, esa persona sea dependiente y ya tenga muchísimas patologías que ya pasa a ser con enfermedad crónica, ¿no? Y eso se puede hacer. Entonces, eso también requiere unos recursos, pero sobre todo es un nivel de cuidado, es el estar atentos a esta prevención. Y eso, por ejemplo, el papel de enfermería es muy importante. Entonces, es verdad que yo veo más importante que haya una presencia de enfermería en las residencias, pero dijimos potente. Ahí, potente, ¿no? Y las auxiliares, por supuesto, porque estamos hablando de cuidados y de prevención. El médico, pues vamos a hacer una atención puntual cuando hay una reagudización, ¿no? Cuando hay cuando hay un desajuste, cuando hay una reagudización, cuando hay una descompensación. O sea que en este caso yo sí que creo que tiene que haber una presencia sanitaria, pero más desde el punto de vista de enfermería, más que haya una presencia constante de un médico, ¿no? Pero perdóname que haga un inciso, si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Las personas que vienen en residencias, efectivamente, lo que necesitan sobre todo son cuidados, ¿vale? Cuidados, mantenimiento de sus capacidades cognitivas, mantenimiento de sus capacidades funcionales, ¿de acuerdo? Es decir, necesitan unos buenos cuidados de enfermería, unos auxiliares de geriatría, unos buenos cuidados de auxiliares de geriatría, unos buenos cuidados de enfermería, unos buenos cuidados de fisioterapia y rehabilitación, entendiendo por fisioterapia y rehabilitación ejercicio físico, estiramientos, mejorar su capacidad de levantarse, sentarse, evitar caídas, y unos buenos trabajadores sociales, animadores socioculturales, que sean capaces de mantener sus capacidades cognitivas. Eso no lo da un médico, nunca. No lo da un médico nunca. Ni siquiera, y eso lo da una enfermera, desde luego. Una enfermera, además, una enfermera orientada más a un trabajo, aparte de un trabajo de cuidado, de curar una herida, de un cuidado comunitario. Es una comunidad donde una enfermera te queda un trabajo comunitario. Las residencias no son hospitales, claro que no. Tú tienes a tu madre, tu madre no, por Dios, a cualquier persona, que como has dicho lo de tu madre, sí. Tienes a una persona mayor ingresada en el Hospital del Valle, ¿vale? Para que todos nos entendamos, en el hospital geriátrico, y claro, allí tienes 3 turnos de enfermería, en el que va la enfermera a la habitación, más la auxiliar, más el pase de visita del médico y del residente. Tú no puedes pretender que cuando tu madre ya está recuperada y está en la residencia, el médico pase todos los días 2 veces, la enfermera en 3 turnos y la auxiliar cada hora. No podemos pretender eso. Es verdad sobre todo porque además no quieres pagarlo. Pero que cuando tú valoras distintas residencias en las donde puede vivir tu familiar, muchas de las residencias lo primero que publicitan es asistencia médica. Médico, todos los días en la residencia. Eso se publicita. ¿Qué estás dando a entender a la gente? ¿Que hace falta un médico todos los días? No hace falta un médico todos los días. Yo preferiría 1000 veces que me dijeran que tienen una especie de centro de día, que juegan al bingo, que les sacan a hacer excursiones, que le llevan a ver el Museo del Prado. Eso lo prefiero 1000 veces. Sí. Pues hago un médico todos los días, cuando se ponga malo ya hablaremos. ¿Me entendéis? Claro. Por tu experiencia. Yo estoy de acuerdo. ¿Ha cambiado el perfil? Solo parcialmente. Yo creo que sí. Yo abogo si no por la medicalización de las residencias, sí por incluir mucho más en lo que es la prestación de salud a los residentes de las residencias de mayores. La población cada vez está más envejecida. Las pirámides de población se invierten. Las personas que acceden a las residencias de ancianos acceden porque necesitan muchos cuidados por regla general. Porque ya las familias están sobrepasadas, ya necesitan muchos más cuidados y son cuidados de tipo sanitario. Cuidados médicos, cuidados de fisioterapia, de rehabilitación, pero estamos de acuerdo en que son muchos los agentes que intervienen en el proceso asistencial de estas personas. Pero es que no existen las estructuras, es que no está definida, no está definido cómo hay que atender a estas personas, cuál es la integración de la asistencia a las personas mayores en el ámbito de la salud. Por una cuestión de dependencias o por la cuestión que queramos.
pero esas estructuras no están definidas, con lo que la asistencia es muy heterogénea. Depende de dónde estés, depende de la implicación de los profesionales, bueno, pues que tengan la suerte de coincidir en esa. Pero al final llega a ser una cosa de nos ponemos de acuerdo el médico del pueblo con la residencia de ancianos, claro, vemos es que cómo no lo todo hacemos, no puede pero partir de la sin, buena sin fe y de la buena voluntad de la persona, Efectivamente. que está muy bien, que está muy bien, pero digamos que en estos ámbitos, y yo creo que la pandemia nos lo enseñó, hay cosas que, hay protocolos, es que no quiero emplear esa palabra del protocolo, y más en este ámbito, pero yo creo que hay pasos que se tienen que dar. Sí, los protocolos deben existir. El problema es que los protocolos han de existir en un contexto. Digamos, un protocolo es como una percha que tú tienes que ser capaz de colgar en una estructura, pero es que la estructura no existe. Claro, pues Claro, eso es lo que entonces, voy. ahí está. ¿Qué pasa? Que si no existe esa estructura, la asistencia es absolutamente heterogénea. Y no solamente eso, sino que no debería de haber un podemos, camino más cerrado, no sí. podemos medir qué es lo que estamos haciendo. Porque no podemos establecer indicadores que una vez evaluados nos permitan ir mejorando. Claro, porque es ante una misma situación, dependiendo en qué área geográfica de la provincia de Toledo estés, qué tipo de residencia, qué tipo de gestión tenga, cuántos residentes tienen, porque la asistencia de un médico va regulada directamente por el número de residentes y por el grado de dependencia, que todo eso debería estar muchísimo más perfilado, ¿no? Mira, Porque no puede ser, a lo mejor en un sitio resulta que ante una caída pues va el médico de urgencias tal y cual y en otro sitio a lo mejor traslado directamente al hospital. Yo creo que... Pero mira, precisamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Bueno, hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero bueno, como nos conocemos hace tantos años, no pasa nada porque así discutimos. Yo estoy de acuerdo con Fernando, pero nosotros tenemos un servicio de salud en Castilla-La Mancha, que además lo pagamos con los impuestos de todos, con los impuestos directos y los impuestos indirectos, ¿no? Que se llama Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, ¿no? Bien, entiendo que todas las residencias tienen que tener una asistencia sanitaria. Para mí mucho más importante, como digo, enfermería, de fisioterapeutas, trabajadores sociales, animadores socioculturales, etcétera. Pero es que tenemos un servicio de salud. ¿Por qué el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no se encarga de esa asistencia? Pensemos cómo articularlo. Quizás sea, si hay en la zona de donde trabaja Begoña 3 residencias de ancianos, pues a lo mejor tiene que haber una persona que hace de médico de esa residencia del SESCAN, con el acceso informático del SESCAN, con un trabajador más del SESCAN, pues no un trabajador de la residencia. Porque ya legalmente lo has hecho depender de bienestar social. Bueno, por eso, a eso es lo que voy. Si hay una parte de la residencia que tenemos claro que tiene que ser sanitaria, ya tenemos un servicio sanitario. ¿Qué hacemos duplicando realmente servicios? Es absurdo. Y luego, aunque yo sé que tiene que haber una parte sanitaria, joder, no olvidemos, de hecho estas jornadas no se quedaron en la primera que hicimos, que se trataba precisamente de la asistencia sanitaria. Vamos a tratar de debatir de todos los aspectos. ¿De qué me vale tener que el médico pase consulta todos los días 2 horas para que luego mi madre esté sentada en una silla, en un sillón, 12 horas viendo una televisión en un sitio cerrado? Prefiero que el médico no vaya y que mi madre le hagan hacer gimnasia y salga y juega al bingo y tal. Pero ¿sabes? es que ¿Qué buscamos la gente? ¿Qué buscamos las personas cuando buscamos una residencia para nuestros familiares? Es que estamos tan medicalizados que solo pensamos en el médico. Sí, bueno, ya sabes, el efecto placebo del médico. No, ojo, que soy el secretario Sí, del ya, médicos, ya. cuidado. Cuando hablo de salud no me refiero solamente a la asistencia del médico. Es que salud es la atención social. Claro. Es que salud es el bienestar emocional. Claro que sí. Es que salud es el bienestar cultural del individuo. Eso es. Es que salud es la fisioterapia, es la rehabilitación, es la enfermera. ¿Sabes? Sí. Son las curas. Sí, pero es el tratamiento de la enfermedad. Yo lo que me refiero es que cuando conoces residencias de muy diferente tipo, al final llega un momento en que parece que cada una funciona. Claro, dicen, es que tenemos nuestra propia idiosincrasia, y ya digo, pero es que estáis trabajando con mayores, digamos que debería de haber unos hitos que deberían de cumplir todas. Sí.
por ejemplo, esa imagen de los abuelos sentados en un salón viendo la tele horas y horas, desgraciadamente esa imagen la conocemos. Y siempre te dicen, es que no hay bastante personal, es que no hay personal, es que yo creo que deberíamos de ser más conscientes de que si queremos una salud en global para nuestros mayores, que no es solamente la presencia del médico y que le recete pastillas, pues eso cuesta dinero. Hay unas normas establecidas, Fernando, en la jornada. Recuerdo que leyó cuáles eran los criterios que tenía que haber y las condiciones que tenía que tener una residencia en cuanto a número de personal, etcétera, etcétera. Y son unos criterios que establece la Consejería de Bienestar Social y que además son criterios bastante rígidos. Otra cosa es que cómo se alcanzan esos criterios, el grado de flexibilidad que se tiene. Aquí te abro aquí un poquito la mano. Y no digo que no se... Y se hacen inspecciones, ¿eh? Bueno, Begoña, que lo conoce, a ver, Fernando Begoña, también. Cuéntanos. No, yo creo que aquí la clave está en la coordinación, porque la imagen que tenemos de sociosanitaria, de residencia, de hogar, donde efectivamente tienes tu enfermera, tienes la terapia ocupacional para hacer estímulo cognitivo, todo esto que estamos hablando, fenomenal, pero la pandemia puso de manifiesto que de repente había muchas personas al mismo tiempo con una neumonía, con unas necesidades sanitarias, y no siempre las personas mayores querían ir a urgencias. Entonces, eso, fuera de pandemia, ocurre. Y yo tengo ahí mi dilema, porque la persona, ante todo, tiene su derecho a la autonomía y a decidir. Entonces, ¿por qué no implementamos las residencias o nos coordinamos el sistema sanitario, en nuestro caso el SESCAM, de tal manera que seamos capaces de, si una persona anciana tiene un problema, que sí se le puede atender en la residencia y porque es su casa y no quiere ir a urgencias, podamos prestar esta atención? Eso no siempre es posible, por el tema estructural, porque a lo mejor no hay una enfermera las 24 horas, entonces pues no es posible, no puedes, no es posible satisfacer el deseo y la voluntad de esta persona que te está pidiendo, yo quiero estar en mi casa y necesita a lo mejor un antibiótico intravenoso. Eso lo hicimos en la pandemia. Pero esos son recursos sanitarios, Begoña. Sí, es un recurso sanitario, sí, pero algo puntual. Yo no digo que sea la tónica general, sino que yo igual que voy a la casa de un paciente, a su domicilio, y esa persona no quiere ir al hospital y necesita, de repente hay un tratamiento más complejo, ¿por qué no se puede prestar en una residencia? Se puede y se debe. De hecho, ¿se debe? No sé si habéis, bueno, vosotros por supuesto, pero a ti, Ana, que no sé si has oído, ahora están casi todas las gerencias hospitalarias y el propio servicio de salud abogando por la famosa hospitalización domiciliaria. La hospitalización domiciliaria ofrece muchos beneficios para el propio paciente, no está en ningún sitio como en su casa, ofrece beneficios para el sistema, no ocupa camas, es más económica, y ellos quieren hacer equipos de hospitalización domiciliaria donde se vaya a poner tratamientos intravenosos al domicilio, etcétera, etcétera. Bien, ¿vamos a dejar fuera a los residentes de la residencia de ancianos? Claro. Si no estuvieran en la residencia y estuvieran en su casa, que a lo mejor está al lado de la residencia, sí se le haría hospitalización domiciliaria, pero en la residencia no. Es que una cosa es que convirtamos las residencias en hospitales, cosa que en algún momento hubo que hacer durante la pandemia, porque era o convertíamos las residencias en los hospitales o no había hospitales para todos, y hubo que hacerlo y se hizo. Pero ahora no estamos en pandemia, o no estamos en aquella pandemia, y no tenemos que convertir las residencias en hospitales, pero sí podemos y debemos ofrecer hospitalización domiciliaria. ¿Por qué no la vamos a ofrecer? ¿Porque la residencia sea de titularidad privada? La persona que está en esa residencia es una persona de Castilla-La Mancha, tiene derecho a asistencia sanitaria del SESCAM. Y si es hospitalización domiciliaria, lo es. Y es lo que dice Fernando. Tendrá que haber unos mecanismos. Alguien se tiene que hacer responsable de esos mecanismos. Esto no se puede dejar al albur de como me llevo bien con la enfermera del centro de salud, viene y le pone el antibiótico, pero si la enfermera no puede porque está desbordada, ¿quién viene y se queda? Y pues como solo hay un auxiliar, la mando al hospital. Estar todo más estandarizado. Claro, el problema es que la pandemia también ha hecho saltar las costuras del sistema sanitario y la atención primaria está herida. Claro, las residencias están inmersas en el entorno de la atención primaria de salud. Claro, hablabas de la legislación
que viene ya de hace veintitantos años, de 2001, la que establecía cuál es la dotación mínima de personal que tiene que tener una residencia de mayores. Y esa establece que hasta 45 residentes no es necesario que tengan médico. A partir de ahí van diciendo el número de médicos que tiene las horas de asistencia médica que tiene que tener la residencia. Pues que, fijaos, solamente con que la residencia tenga 180 o 200 pacientes ya debería tener, por ley, un médico en jornada completa. Jornada completa de 8 horas. Sí, de 7 horas, 7 horas todos los días, de lunes a viernes. Sí. Claro, podemos decir que sea el médico de familia del equipo de atención primaria donde se ubica la residencia la que se haga cargo de la asistencia. El médico del pueblo. El médico del pueblo o el médico de Azucaica, por efectivamente, ejemplo. Que se haga cargo de la asistencia de estos pero mayores. Es que ya tiene él toda su carga. Pero claro, estamos hablando de que el promedio de pacientes por cupo en Castilla-La Mancha está aproximadamente en 1.350 pacientes. En Toledo superará los 1.500. A un médico de familia, en un equipo de atención primaria, le metes un cupo de 1.500, 1.600, cupos de 1.800 y le dices, bueno, y además vas a llevar tú la residencia de ancianos, que por ley debería tener un médico a jornada completa con 200 usuarios. O sea, fijaos de la envergadura de la que está. O sea, habría que redimensionar absolutamente toda la atención primaria para poder satisfacer las necesidades asistenciales de estos residentes. Sí, pero es que lo que se está haciendo, si no, mientras tanto, Fernando, es realmente parchear. Vosotros lo veis más que nadie, que sois médicos de residencias de ancianos. Claro, por eso hay que integrar, por eso hay que crear una estructura que no existe. Por eso insisto tanto en la necesidad de crear estructuras. Porque a mí me da exactamente igual, es más, yo soy partidario de la iniciativa privada. Yo soy partidario de la colaboración colaboración público-privada. Hay que poner soluciones sobre la mesa, tenemos que ponernos todos a colaborar. La empresa privada se tiene que sumar, la tenemos que integrar en la sociedad para que aporte valor. Y también tiene que aportar valor por aquí. Pero claro, no podemos seguir en la estructura funcionarial de las administraciones estanca, o sea, porque al final dice esto son dependencias como inamovibles, esto es bienestar social, esto es la sanidad, pero gestionamos las personas entendiendo al cliente, a los trabajadores, ¿sí? Son estructuras que vienen del siglo XIX, pero que ya en el siglo XXI son obsoletas. Ahora mismo las instituciones públicas, las organizaciones públicas, si tuvieran que entrar en libre competencia con la empresa privada, o sea, habría que ver si serían viables. Yo dudo mucho de que fueran sostenibles. Entonces hay que crear estructuras para empezar a gestionar no solamente a las personas de una forma piramidal, de una forma de arriba a abajo, sino empezar a gestionar lo que hacen las personas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se integran las actividades? ¿Cuáles son todos los agentes que intervienen en la asistencia de estas personas? Y empezar a caminar por ahí para poder, bueno, insisto, poder evaluar, poder decir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y poder rectificar y mejorar de una forma constante. No quiero hacer una conclusión precipitada, pero de lo que vosotros estáis hablando es que hemos aprendido poco o nada de la pandemia, entonces. A efectos prácticos, hombre, yo creo que en el día a día de los usuarios hemos aprendido muchas cosas. Primero, que hay un personal que hace un trabajo que no es, que yo esto lo quería decir, reconocido por la sociedad. Y empiezo desde las limpiadoras hasta las auxiliares, pasando por las técnicos, o sea, la gente no reconoce el trabajo que se hace en una residencia. Porque antes podía decir, no, es que no lo conoce, pero ahora se conoce y no se reconoce. Socialmente no es un puesto de trabajo querido, el de ser, por ejemplo, auxiliar de geriatría, ¿no? Y los usuarios hemos aprendido también que tenemos que tener unas normas de conducta de salud, pues mascarillas, guantes, no tocarnos tanto, no besarnos tanto. Pero más allá de eso,
¿No hemos aprendido más cosas? Sí, hemos aprendido que es necesario y es urgente el coordinarnos, el implementar los equipos. Estamos en el camino. Estamos en el camino. Se supone que se va a reforzar los equipos de atención primaria, tanto de enfermería como de medicina. Eso estamos en el camino. También sabemos que se tiene que coordinar a nivel informático, porque eso mucha gente el médico que va a la residencia realiza un registro, unas valoraciones que en el SESCAN no se puede ver. Entonces luego van a atender a este paciente de urgencias y esos registros, esa historia, no tienen acceso actualizado. Quiero decir, tienes lo principal. Entonces ese sistema, si son pacientes del SESCAN, debería estar integrada las residencias en este sistema informático del SESCAM. Claro. O sea, eso es necesario. La formación del personal de auxiliares geriátricas. Todo eso se ha puesto de manifiesto y yo creo que hemos aprendido de ello y creo que estamos en el camino y en el debate de cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo en la práctica. Raúl. Yo creo que la estructura, decía Fernando que hay que crearla, yo creo que parcialmente está creada. Lo que hay que hacer para mí es dotarla. Es decir, yo sí creo que puede haber un médico del SESCAN que además creo que se beneficiaría mucho más de estar integrado en un equipo de atención primaria al que se puede encargar de la asistencia médica en unas residencias, da igual la titularidad que sea, entendiendo que los residentes de esas residencias, insisto, públicas, privadas o lo que sea, son pacientes del SESCAN y por lo tanto tienen derecho a tener un médico. Evidentemente estoy 100% de acuerdo con Fernando que tener tu cupo de 1.300, 1.400, 1.500 y además tener pacientes muy complejos, pluripatológicos, es prácticamente inviable. Es decir, igual lo que hay que hacer es dentro de la estructura que tenemos integrar realmente la atención sanitaria a las residencias, insisto, tengan la residencia la titularidad que tenga para que el sistema sanitario les dé la mejor asistencia sanitaria posible. Creo que eso es fundamental y creo que se puede hacer desde la atención primaria. Lo que pasa es que requiere recursos, en primer lugar. En segundo lugar, los poderes públicos no pueden delegar. Me parece bien que haya instituciones privadas, empresas privadas que ofrezcan una labor. Lo que no puede hacer el poder público es delegar su responsabilidad porque la institución sea privada. Da igual que sea pública o privada. Ser un velador. Tienes que ser velador de los derechos. Eres responsable, tú como servicio de salud eres responsable de la salud de los castellano-manchegos, de los que están aquí en Castilla-La Mancha. Da igual donde estén viviendo. Yo vivo, mi casa es mía. Bueno, es del banco, pero es mía. Quiero decir, y no por eso, si me pongo enfermo me atienden. No por eso, porque viva en una casa privada, voy a tener menos derecho a asistencia sanitaria. Estas personas lo único que pasa es que viven en zonas conjuntas, en casas conjuntas. ¿De qué más da de quién sea la titularidad? Yo no puedo decir, no, como vives en una casa conjunta, como vives en el Hotel Beatriz, que se encargue el médico del Hotel Beatriz de tu salud. Oiga, si alguien se pone mal en el Hotel Beatriz, llamarán al médico de atención primaria o al médico de urgencias. Esto es a lo que voy, es lo que dice Fernando. De verdad, creo que sí que puede existir esa estructura, hay que dotarla. Creo que hemos aprendido en coordinación. Sí creo que hemos ganado en reconocimiento de los auxiliares. El trabajo de las auxiliares, que me parece fundamental, era un trabajo muy oscuro. Yo creo que, por lo menos lo que yo vivo, sí, las auxiliares están mucho más reconocidas por los familiares. Pero yo creo que no suficientemente todavía. Lo que no están es suficientemente pagadas. Ay, por supuesto. Esa es la cuestión. Probablemente, mira, yo llevo ya muchos años en este asunto de la sanidad, como sabes. No he tenido ni una sola enfermera trabajando en las residencias de ancianos de mis pueblos, donde trabajo como médico. Ni una sola enfermera, ni una sola auxiliar, que cuando se ha ido, no se haya ido llorando, de pena, por dejar el trabajo ese, por dejar a esos ancianos, a esas personas que ha cuidado durante tanto tiempo y con tanto cariño. ¿Y sabes por qué se han ido todas? Por las condiciones laborales. Ah. Todas. Pero eso es injusto. En las residencias de titularidad pública seguro que se cumplen, quizás tienen mejores condiciones laborales y salariales, y es injusto. A igual trabajo, además hablando del cuidado de los mayores, deberían de tener, se debería exigir igual remuneración.
Sí, porque por este motivo hay residencias de titularidad privada donde no encuentran personal. Básicamente porque no pagas. No encuentran, en una de nuestras residencias no encuentran enfermería. Entonces, claro, ¿ahí qué se hace en este caso? Pues como son pacientes del SESCAN, el trabajo de enfermería lo debe asumir atención primaria, pues porque tienen derecho a ello, a su prevención y a su nivel de cuidados como otros. Pero efectivamente, luego, ¿por qué no se encuentra personal? Pues porque hay problemas de remuneración. Fernando quería hablar. Sí, Nos quedan 4 minutos, lo siento. Bueno, simplemente mencionar un grupo de trabajo multidisciplinar que funcionó a instancias del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante la pandemia, en el que se ponían un poco cuáles eran los precedentes o los condicionantes para que hubiese habido tantos problemas, pero también ponía una serie de iniciativas de mejora, y al final, pues después de la pandemia, bueno, pues estaba pues el tema de las estructuras, el tema de la precariedad de los puestos de trabajo en los centros sociosanitarios, la insuficiente dotación de estos centros. Pero sí ponían, y a mí me gustaría acabar poniendo las expectativas de mejora o las iniciativas de mejora que deberían llevarnos a poner sobre la mesa, pues, iniciativas como la creación de una agencia estatal de investigación del envejecimiento, la vertebración de las instituciones para darles homogeneidad, mejorar la investigación, la innovación, tanto a nivel tecnológico como a nivel para poder dotar a nuestros mayores de sistemas de movilidad, para evitar caídas. Toda una gama de posibilidades en innovación y en desarrollo que partiendo tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones privadas nos deberían llevar a todos a mejorar la asistencia de nuestros mayores, ¿no? Por supuesto, pues mejorar no solo la financiación, sino la vertebración, los sistemas de información que nos permiten sacar conclusiones de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un documento interesante, sí, que ha pasado un poco ahí desapercibido. ¿Sabes lo que pasa? Que con la pandemia yo creo que nos ha pasado también que, como todos, cada uno en sus circunstancias ha sufrido tanto, pues es un capítulo como que quiere pasar página y olvidarlo. Y yo creo que hay mucho que aprender de las cosas que se hicieron bien, mal o regular, ¿no? Y yo creo que precisamente todo ese tipo de iniciativas que son así como de mucho estudiar, de mucho investigar y tal, parecen que así a corto plazo no dan frutos, pero claro, cuando se hace y se hace bien, luego pues seguro que generan muchas iniciativas que van a ser bien para todos, ¿no? Lo que pasa que, claro, así explicitado, ¿no? Como que se hace así como demasiado espeso. Próxima jornada el jueves 11 de mayo, ¿no? Para hablar de... Pues mira, precisamente lo has explicado tú casi lo que vamos a hacer en la próxima jornada. Lo que se trata en la próxima jornada sobre todo es de poner encima de la mesa qué coste tiene, y no hablo solo del tema económico, el cuidar a nuestras personas mayores en residencias. Y para eso vamos a llevar directores, gerentes, responsables financieros de residencias de ancianos de distintas clases, de las muchas clases que existen ahora mismo, las pequeñas, las municipales, las privadas totales, las concertadas, que realmente expliquen a la gente que cuidar a unas personas fuera de su domicilio tiene un coste. Tiene un coste y que tenemos que ver cómo queremos asumir ese coste y hasta dónde queremos llegar asumiendo ese coste. Es muy fácil para nosotros decir, bueno, hombre, joder, es que tiene que haber 6 enfermeras, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el sueldo de una enfermera y cuánto está usted pagando por tener a su persona mayor aquí? Entonces, esto es de lo que van a hablarnos
las personas responsables de residencias de ancianos privadas o concertadas de las distintas formas, y además vamos a tener también una auxiliar de geriatría en representación de los auxiliares de geriatría que trabaja en una empresa privada, en una residencia privada, y es enlace sindical, que yo creo que nos va a dar esa óptica de las trabajadoras más cercanas. Un baño de realidad seguro. Eso es, pues de esto va a ser la siguiente jornada. Hay que hacerlo sostenible. Hay que hacerlo sostenible, pero siempre la gente tiene que saber lo que valen las cosas, ¿eh? Sin duda. La gente tiene que saber lo que valen las cosas, que tiene que haber sistemas de ayuda, en el caso del público, pues ese baremo del 70-80% sobre la pensión. Hay pensiones más altas y pensiones más bajas. Que luego está la gestión privada, y eso la gente tiene que saberlo. O sea, porque yo creo que hasta que no pisas ese barro, no sabes muy bien de lo que estás hablando. En la sede del Colegio de Médicos, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde, es abierta al público, por supuesto, claro. Puede ir quien quiera, desde luego, está todo el mundo invitado. Hay unos participantes en la mesa redonda, que son, como os he dicho, este perfil, y luego hay una serie de público invitado especialmente, que son personas participantes en anteriores mesas redondas, como ellos mismos, y también tenemos, como digo, representantes de la Consejería de Bienestar Social, etcétera. Pero está abierto al público para que pueda asistir, para debatir. Tendremos 2 más después del verano. Las fechas todavía están por definir, porque después del verano queda mucho, pero tenemos una tercera que hablará en la que daremos voz a los residentes y a los familiares, para que nos den sus puntos de vista, porque aquí lo que se trata es de dar voz a todas las partes implicadas, y una cuarta y última donde daremos voz a los poderes públicos, por así decirlo, responsables de la atención a nuestras personas mayores. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, ha sido un placer que estés aquí, conocerte, también igualmente gracias, a Begoña. Gracias. Saludos a vuestros abuelitos y a Raúl, pues como siempre, muchas gracias, por la verdad es que nos lo ponéis muy fácil desde el Colegio de Médicos. Gracias. Sabrás que se me han quedado muchas preguntas. Bueno, como siempre pasa, ¿no? Como siempre pasa, pero habrá ocasión seguro que para tratarlas. Muchísimas gracias. Da para mucho. Muchas gracias. Y a todos ustedes, volvemos la semana que viene. Buenas noches.